Continuando con el estudio del aparato urinario, vamos a ver las vías urinarias inferiores, que están constituidas por los órganos intrapélvicos y la constituye la vejiga, que es el reservorio de orina, y la uretra, que es el conducto que saca la orina de la vejiga hacia el exterior. Bueno, podemos decir que la vejiga es un órgano muscular que se encuentra a nivel de la pelvis menor. La pelvis menor, como ya hemos estudiado, se encuentra ubicada, como ustedes ven en el esquema, por lo que está debajo del estrecho superior o el estrecho mayor de la pelvis. La vejiga es un órgano intrapélvico cuando se encuentra vacío, cuando se encuentra lleno, como está fijado en la parte superior y en la parte anterior. Al llenarse, la vejiga se levanta como si fuera la tienda de una campaña, como estamos viendo en el esquema, hacia la pelvis mayor o hacia el abdomen pélvico, levantando sus relaciones posterosuperiores y saliendo, pudiéndose palpar en la pared abdominal inferior baja, en la región del hipogastrio, por encima de la sínfisis del pubis. Como ustedes ven, se encuentra localizado en el caso del varón por delante del recto y en el caso de la mujer por delante del útero. La vejiga tiene una capacidad fisiológica de entre 150 a 500 centímetros cúbicos por un término medio de 250 a 300 centímetros cúbicos. Cuando hablamos de capacidad fisiológica es la capacidad normal que maneja la vejiga y uno generalmente vejigas normales entre los 250 a 300 centímetros cúbicos, uno ya presenta la sensación de micción. Pero en caso de retener la orina, puede llegar hasta unos 500 centímetros cúbicos, donde ya se produce el escape urinario por diferencias de presión. La capacidad máxima, es decir, una capacidad en la cual puede distenderse en su máximo volumen, es de 1200 centímetros cúbicos. La vejiga se halla en su lugar principalmente por la condensación del tejido subperitoneal de la pelvis, lo que va a formar ligamentos. Entre ellos tenemos el ligamento dorsolateral, como ustedes ven acá en el esquema, que es el tejido peritoneal que envuelve a la vejiga y se refleja lateralmente hacia la pelvis. Va a formar este ligamento de sostén o ligamento dorsolateral. El ligamento pubovesical, que es este que están viendo ustedes acá en la diapositiva, que va desde el pubis hacia el vértice de la vejiga, y del vértice de la vejiga nace el ligamento umbilical medio, que es un vestigio embrionario que lo va a mantener fijo hacia el ombligo. Cuando la vejiga está vacía, tiene una forma de pirámide triangular, con lo cual podemos distinguirle una cara superior o póstero superior, una cara posterior o póstero inferior, también llamado base, que esta queda limitada entre el ingreso de los uréteres y el cuello de la vejiga. Es de forma triangular, dos caras inferolaterales o laterales, y de la unión de las caras inferolaterales y la superior constituye el vértice vesical, del cual sale el ligamento umbilical mediano. Este vértice se lo denomina uraco, y este ligamento umbilical puede permanecer semipermeable y abierto a la vejiga
constituyendo parte de la cavidad vesical. De la unión de la base de la vejiga con el borde anterior de la vejiga se delimita el cuello vesical del cual nace la uretra. Con respecto al peritoneo, la vejiga es un órgano extraperitoneal, intrapélvico, que solamente va a tapizar su cara posterior o posterior-superior y se va a reflejar hacia anterior, hacia posterior y hacia lateralmente. Hacia anterior, lo que estamos viendo acá es una pelvis femenina, lo que vemos acá adelante es los músculos abdominales abiertos, la vejiga por detrás y el útero con las trompas que se dirigen hacia posterior, hacia los ovarios, el ligamento redondo hacia adelante y por detrás el colon sigmoide y el recto. Hacia adelante, es decir, en el espacio entre el pubis y la vejiga, va a formar un receso peritoneal muy pequeño, que es el receso prevesical o el receso vesical anterior. Por detrás, en la mujer, entre la vejiga y el útero, forma el receso vesicouterino, que es un receso también poco profundo con respecto al Douglas, que está por detrás del útero, donde ustedes ven que es muy marcado. Y lateralmente, como dijimos, los recesos laterovesicales, que por debajo de los mismos este receso, el peritoneo se fija en las paredes laterales de la pelvis para formar el ligamento lateral de la vejiga. En el caso del hombre, estamos viendo esta pared anterior del abdomen, estamos viendo el ligamento vesical, umbilico vesical o umbilical medio, que llega hacia la vejiga, hacia adelante el receso prevesical, por detrás el receso vesico-rectal, que es, como ustedes ven, mucho más profundo que el vesico-uterino, por lo tanto se considera que sería el equivalente del fondo de saco de Douglas. Aunque algunos autores consideran que solamente el fondo de saco de Douglas es el útero rectal en el caso de la mujer. Relaciones. Cada cara de la vejiga va a tener sus relaciones. Vamos a estudiar las relaciones de las caras inferolaterales, en la cual se va a relacionar hacia anteriormente con el pubis, con la sínfisis pubiana y las caras posteriores del cuerpo del pubis, y entre el pubis y las caras inferolaterales de la vejiga se va a interponer una aponeurosis, que es una dependencia de la aponeurosis perineal media y que termina fusionándose a nivel umbilical, que es la aponeurosis umbilicoprevesical de Testí. Por delante de esta aponeurosis y por detrás de la sínfisis pubiana vamos a encontrar el espacio prevesical de Rexius. Acá estamos viendo una imagen de una cirugía laparoscópica donde vemos la vejiga, los ligamentos pubos prostáticos que van desde el pubis, que está en su parte anterior, hacia la próstata, y en la parte superior del ligamento, bien tensionado, porque la vejiga se encuentra rechazada hacia atrás, el ligamento vésico-pubiano, que lo vimos anteriormente en el esquema. Uno, al seccionar estos ligamentos, permite separar ese espacio prevesical y nos vamos a encontrar con el plexo venoso de Santorini, que es la vena dorsal del pene o dorsal del clítoris, que se ramifica sobre la cara anterior de la próstata y la vejiga, y en el caso de las mujeres la vejiga, para ir a formar los plexos lateroprostáticos o laterovesicales respectivamente. Si vamos a hablar de las relaciones posteriores, acá se diferencian en el hombre y en la mujer. En el caso de la mujer
está relacionado con el cuello uterino, si éste se encuentra en anteversoflexión. En caso de encontrarse en retroversoflexión, se va a relacionar con las asas intestinales. Tanto en el hombre, como ustedes ven, se encuentran las asas de intestino delgado, como en la mujer en su parte anterior del útero. Cuando la vejiga es un órgano intrapélvico y uno quiere hacer, en caso de un paciente que tiene una retención urinaria y no puede ser sondeado por vía uretral y necesita hacer una talla, una punción suprapúbica, debe palpar la vejiga por encima del ombligo, porque de esa manera la vejiga, al extenderse en su cara superior, rechaza las asas intestinales y de esa manera se asegura punzar la vejiga y no estar lesionando las asas del intestino. Continuando las relaciones posteriores en la mujer, se va a encontrar hacia, y en el hombre, hacia el lado izquierdo con el colon sigmoide, y en el caso del hombre vamos a tener el fondo de sacro vesicorrectal, o el equivalente al Douglas en el varón. Luego, continuando las relaciones laterales de la vejiga, vamos a ver que la cara superior está tapizada por peritoneo y que este peritoneo a ambos lados se refleja para formar el receso laterovesical, y el tejido peritoneal, el tejido pélvico subperitoneal, se condensa para formar los ligamentos laterovesicales. En las caras laterales de la vejiga, por lo tanto, vamos a reconocer una pequeña porción tapizada por peritoneo y una gran porción que constituye el espacio pelvis subperitoneal, donde se van a encontrar los plexos laterovesicales, plexos venosos, para ir formándose por detrás de la vejiga en la vena, vesical posterior. Con respecto a la base, que es la porción delimitada entre el trígono y el cuello vesical, en el caso del varón va a estar relacionado con la última porción del conducto deferente, que presenta su dilatación, que es decir, con la ampolla del deferente, con las vesículas seminales, y termina relacionándose con el lóbulo posterior de la próstata. En el caso de la mujer, se va a relacionar con el cuello uterino y más hacia abajo con el tercio superior de la vagina, y esta relación toma una relación muy estrecha entre el trígono vesical y una porción de la vagina denominado triángulo de Pauling, en donde se produce el 90% de las fístulas vésico-vaginales en las cirugías que generalmente son complicaciones quirúrgicas de las histerectomías. Con respecto a la configuración de la vejiga, si nosotros vemos un corte vesical, vamos a poder observar que de afuera hacia adentro vamos a tener la adventicia, en el caso de la porción que no está tapizada por el peritoneo, y en el caso superior va a estar cubierta por peritoneo visceral. El músculo vesical, un músculo detrusor, que es un músculo liso, que está formado por tres capas: una capa interna, circular, una capa media, longitudinal, y una capa externa en forma oblicua. Esta contracción de este músculo permite lograr una presión suficiente para que se produzca la apertura del esfínter vesical interno, y por presión vaciar la vejiga. Cuando hablamos del músculo vesical, tenemos que decir que cuando el deferente penetra a la vejiga, la penetra, como se ve en el esquema, en forma oblicua, es decir, que presenta un recorrido intravesical, primero siendo submuscular, luego intramuscular y luego siendo submucoso hasta llegar a su desembocadura. Cuando el uréter penetra la vejiga, las fibras longitudinales del uréter
en su extremo inferior se desgarran o se abren en forma de abanico, constituyendo lo que se llama el músculo longitudinal interureteral o barra interureteral, que va a delimitar el borde posterior de la base, y si lo vemos desde adentro, el trígono vesical, y parte de este músculo longitudinal se va a continuar hacia la uretra para formar el cuello uterino y terminar en el verum montarum a nivel prostático. De esa manera se delimita el triángulo vesical. Cuando hablamos de la mucosa vesical está formada por un epitelio transicional, que es un epitelio plano estratificado, y que ese epitelio presenta numerosos pliegues cuando la vejiga está vacía, y cuando se llena esos pliegues van desapareciendo. Presenta un colorido rosáceo con abundante irrigación, pero en la porción del trígono vesical la mucosa siempre permanece lisa y de color diferente, color mucho más blanco y brillante, lo que constituye lo que se llama el trígono vesical, que está constituido, esta forma triangular, por sus vértices en la desembocadura de ambos uréteres, unidos por este músculo barra interureteral y su vértice inferior a nivel del cuello vesical. Con respecto a la irrigación, la vejiga tiene una irrigación muy importante. Está irrigada por las arterias vesicales, que son cuatro: superior, posterior, lateral y anterior. La arteria, todas provienen de la arteria ilíaca interna. Las arterias superiores provienen de la rama de la arteria umbilical en su porción permeable de la misma. Las arterias vesicales inferiores vienen de la arteria vesical inferior, rama del colateral de la hipogástrica o ilíaca interna. Las arterias vesicales posteriores provienen de la arteria rectal media o de la genitov-vesical o de la próstata vesical, y las arterias anteriores provienen de la arteria pudenda interna. Los plexos venosos, el plexo venoso de Santorini o preprostático o prevesical, van a recoger la sangre de toda la porción anterior, inferior, y se va a condensar por detrás de los uréteres para formar las venas vesicales posteriores, y la porción superior va a ser drenado hacia el plexo venoso periureteral y este hacia el plexo, hacia la vena vesical posterior. En el caso de los linfáticos, la vejiga presenta nódulos anteriores, que son nódulos prevesicales, están detrás de la aponeurosis de Testud, y esto a través de los nódulos inguinales profundos van a ir a terminar en los nódulos ilíacos externos. Lateralmente también terminan en los nódulos ilíacos externos, y los posteriores y los inferiores van a seguir el trayecto de la vena vesical posterior y van a terminar en el grupo de los nódulos ilíacos internos o hipogástricos. Con respecto a la inervación, la vejiga tiene una inervación doble, simpática y parasimpática. La inervación simpática está dada por la raíz L2 del ganglio paravertebral. Tiene una rica irrigación principalmente en la parte baja, es decir, en el cuello vesical, en la última porción del uréter y en el esfínter, y la paravesical presenta mayor inervación a nivel del músculo vesical y está dado por el segmento S2, y también a través de los nervios erectores y los nervios sacros. Con respecto a la uretra, es diferente la uretra masculina a la uretra femenina.
En el caso de la uretra masculina, la uretra es un conducto muscular que va a ir desde el cuello de la vejiga hacia el meato urinario. Por lo tanto, en su recorrido va a presentar tres dilataciones: la dilatación prostática en la porción de la uretra prostática, la dilatación vulvar a su ingreso a el cuerpo esponjoso y la dilatación navicular en su finalización antes del meato urinario, y va a presentar dos estrecheces que coinciden con el esfínter interno o cuello de la vejiga y el meato ureteral. En su recorrido desde la vejiga, la uretra masculina atraviesa la próstata, luego el periné y luego penetra en el cuerpo esponjoso del pene, y de ahí que podemos distinguir tres porciones de la uretra prostática, la uretra membranosa o también llamada uretra vulvar, y la uretra peniana, que es la que se encuentra dentro del cuerpo cavernoso. También existe una división entre uretra fija y uretra móvil, que corresponde a la uretra prostática y a la uretra membranosa, la porción fija, debido a que ésta se encuentra fija a las estructuras que se encuentran a su alrededor, y la uretra móvil corresponde a la porción de la uretra esponjosa que se encuentra dentro del cuerpo esponjoso. Con respecto a la longitud, la uretra mide aproximadamente unos 16 centímetros de longitud, correspondiente a unos 3 centímetros a la uretra prostática, entre 1 a 2 centímetros a la uretra membranosa y entre 10 a 20 centímetros a la uretra esponjosa. Las relaciones, en el caso de la uretra prostática, atraviesa la próstata en sentido póstero-anterior y supero-inferior. En este recorrido de unos 3 centímetros aproximadamente, la uretra prostática se encuentra cubierta en su porción inicial por el esfínter interno o liso de la vejiga o del cuello vesical, que tiene dos porciones: una porción interna y una porción externa, que esta porción externa va a constituir junto con el tejido prostático la cápsula prostática, y que este músculo liso en la parte inferior de la uretra prostática se mezcla con el músculo estriado para constituir la encrucijada esfinteriana entre el músculo liso y el músculo estriado. El músculo liso es el verdadero retenedor o el verdadero esfínter de la vejiga, que es el que permite el cierre de la misma. En su paso por la próstata, la uretra presenta una dilatación denominada dilatación prostática, en cuya parte central e inferior va a encontrar, y en su cara posterior va a encontrar, una sobrelevación, que es el denominado el verum montarum, que es donde termina el pliegue del trígono vesical, y a nivel de este verum montarum va a presentar tres orificios: uno medio y más superior, que es el utrículo prostático, que termina en un fondo de saco intravesical de mayor o menor longitud, que es un vestigio embrionario del conducto de Müller, y hacia ambos lados inferiormente los orificios de desembocadura y los conductos eyaculadores. El espacio que queda comprendido entre el verum montarum y las paredes de la uretra prostática se denominan los senos prostáticos, y en esta porción presentan numerosos orificios pequeños de desembocadura de las glándulas prostáticas. La próstata es una glándula constituida por numerosas pequeñas glándulas que, bueno, estudiaremos más adelante. En la uretra membranosa, como ustedes ven, es una pequeña porción, atraviesa la aponeurosis perineal media y los músculos del plano anterior del perineo medio,
se encuentra rodeada en esta porción por el esfínter externo o estriado de la uretra, y como ustedes ven en el esquema, este esfínter que la mantiene, que la rodea y que tiene función esfinteriana y que lo manejamos voluntariamente, presenta expansiones, una expansión superior que se va a penetrar hacia la uretra prostática para formar esa encrucijada, como estamos viendo en el esquema. Esta es la próstata, este es el bulbo o la porción vulvar del cuerpo esponjoso, la vejiga, y vemos como el esfínter externo penetra hacia el interior de la próstata, incluso forma por delante de la cara anterior prostática, que es la expansión preprostática del músculo. De esa manera constituye todo un mango que rodea a la uretra prostática, a la uretra membranosa, y presenta dos expansiones, una anterior que se fija al pubis y otra posterior que va a rodear a los cuerpos esponjosos y al cuerpo cavernoso, y se va a entremezclar con los músculos isquiocavernoso y el bulbo esponjoso. Esta uretra en esta porción tiene una dirección más anterior, más infrapúbica, por lo tanto comienza a separarse de las relaciones posteriores del recto y forma un triángulo denominado recto uretral, que está ocupado por esta expansión posterior del músculo esfínter externo de la uretra, que es el músculo de Rowe, que es el músculo que va a formar la encrucijada metabólica, la encrucijada muscular con el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso, y que son los que van a producir la contracción para expulsar las últimas porciones de la orina que quedan contenidas dentro de la uretra. Como también así van a contraerse para expulsar el líquido seminal a presión. Y la uretra esponjosa, que es la que se encuentra dentro del cuerpo esponjoso, esto en un primer medida es recibida por la cara superior del cuerpo esponjoso, al cual forma un canal, luego lo va penetrando y lo va recorriendo en sentido en sentido póstero anterior y de arriba hacia abajo, y por lo tanto en la parte más posterior está más en relación con la cara anterior del cuerpo esponjoso, y en el extremo anterior tiene relaciones más con la cara posterior del mismo, es decir, que la cruza en forma oblicua al cuerpo esponjoso. En esta porción, antes de penetrarlo al cuerpo esponjoso, la uretra sufre una dilatación que es denominada la porción vulvar o uretra vulvar, y también a nivel de la fosa navicular en el extremo anterior. En la parte posterior se van a abrir de la porción vulvar las glándulas bulbouretrales de Cooper, y presenta durante todo su recorrido y principalmente en su porción posterior los senos de Morgani, que son pequeñas depresiones donde desembocan las glándulas de Litter, que son glándulas seromucosas de la uretra que sirven para la lubricación y la secreción de contenido ácido para evitar la colonización de la uretra. Por eso decimos que la uretra anterior, es decir, la porción que está por detrás del pubis, tiene flora bacteriana normal, y detrás de la misma ya se hace estéril, y eso se debe a estas glándulas de Litter. En el caso de la mujer, la uretra tiene un recorrido muy corto, va desde el cuello vesical hacia la vulva. Presenta un recorrido de aproximadamente unos 3 o 4 centímetros, se dirige desde superior a inferior, de posterior a anterior,
toma relaciones con la vagina, a la cual se separa en su extremo inferior, formando también una especie de triángulo, que es el triángulo uretrovaginal. En su porción, tiene dos porciones. La porción superior, llamada también porción membranosa, atraviesa el perineo medio, los músculos del perineo medio, y se encuentra rodeado por el músculo esfínter externo de la uretra, que también presenta una expansión anterior que se fija al pubis, una expansión posterior que se fija a la vagina, y que a su vez va a presentar fibras que se irradia hacia el músculo constrictor de la vulva, y va a terminar a nivel de la vulva. Como ustedes ven acá, este es el esfínter externo de la uretra, que lo rodea por completo, y va a presentar las expansiones o los tensores, como se dice en ginecología, que se van a unir al pubis, se va a unir a la vejiga y van a constituir también una encrucijada muscular con el músculo constrictor de la vulva. El meato, como ustedes lo ven, ya lo van a estudiar cuando vean la vulva o los aparatos, los genitales externos de la mujer, se ubican por dentro de los labios menores, en la hendidura vulvar, por detrás del clítoris y por delante del orificio vaginal. Bueno, y ahora para terminar de estudiar las vías urinarias inferiores, vamos a ver un video de una uretrocistoscopía, que es un estudio utilizado para poder estudiar y valorar la vía urinaria inferior. Consiste en introducir un citoscopio, que es una cámara en la cual a través de la uretra, y vamos a poder observar toda la uretra en su recorrido hasta llegar a la vejiga. Lo que estamos viendo acá es el ingreso del equipo a nivel de la uretra peniana. Hasta que esto está muy pegado a la pared, por eso se ve de este color, pero ya vamos a poder ver la luz cuando se introduzca el equipo dentro de la uretra. Pueden apreciar el colorido de la mucosa de la uretra, un color rosado pálido, y van a presentar como fibras que vienen en forma longitudinal. Esto es lo que estamos viendo, es uretra peniana. A esta porción donde se ve el primer cambio de dirección es la uretra, que está bien adentro del cuerpo esponjoso, por lo tanto la uretra móvil. Vemos, esta es la uretra vulvar, y ahí al final vemos que hay otro cambio de dirección para ir a la última porción de la uretra membranosa, donde vemos el relieve que hace el músculo, el esfínter estriado. Eso es lo que están viendo acá, es la silocaína que utilizamos como lubricante, y ya podemos apreciar las fibras que van a ir terminando en el verum montarum. Esto, lo que ustedes están viendo, ya es parte de los pliegues del esfínter externo de la uretra, que van a confluir en el verum montarum. Acá está muy pegado a la pared, por eso no se puede apreciar bien, pero ya vamos a ver cómo vamos a ver el verum en la parte media y los lóbulos prostáticos lateralmente. Esto que está sobresaliendo es el verum. Esto es verum montarum, y ahí están los dos lóbulos de la próstata. Y acá terminamos en el esfínter interno de la uretra, donde cambia nuevamente de recorrido. Vemos el cuello de la vejiga que se abre, y esta es la mucosa vesical. Se puede apreciar bien las características de los vasos sanguíneos de la submucosa.
Ahora lo que vamos a ir a ver es el meato urinario. Acá está muy pegado el citoscopio a la pared de la vejiga hasta que se llena de líquido para distenderlo. Ahí vamos a ver ahora el meato urinario que está bien cerquita del el cuello. Acuérdense que va a formar el trígono. Ahí vemos el meato urinario. Vemos el relieve que hace el uréter en su porción submucosa. Ya lo vamos a apreciar, ese es el relieve, el meato, el relieve y el músculo interdeferencial o la barra interureteral, perdón. Ahora vamos a ir a buscar el del otro lado, el del lado izquierdo. Que vamos a observar exactamente lo mismo que del lado derecho. Vemos el meato, el orificio, la barra, y bueno, ya ahora vamos saliendo ya de la vejiga. De esta manera nosotros podemos observar patologías de la luz de la uretra y patologías de la luz vesical. Incluso a través de este método se pueden utilizar para realizar la cirugía endoscópica, tanto de uretra, de próstata como de vejiga.